Familia Valora, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Spa para el Alma, una caricia de Dios para ti. Y como siempre, soy María Amezcua, a tus órdenes. Y si ustedes quieren estar más cerquita de mí, ustedes se pueden meter a mi Instagram y ahí me pueden ver como Mari Amezcua 7, Mari con Y, Amezcua con Z y número 7. Y ahí todos los días subo reflexiones bonitas, reflexiones positivas para que tú tengas un día lleno de amor, lleno de luz, lleno de una actitud positiva. Y si tú quieres contactarme para una consulta, ya sea presencial o virtual, tú me puedes mandar un WhatsApp al 333-96-85631. 333-96-85631. Y Valora es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y familia Valora, ¿cómo amanecieron? ¿Qué tal el calorcito? Pues bienvenida a la primavera, 21 de marzo. Ahora sí ya tenemos solecito, ya nos cambió el clima, ya estamos pues con un cielo muy azul, muy lleno de nubes, muy lleno de calorcito y la actitud, ¿no? Muchas veces cuando estamos en invierno, pues como que estamos con un estado de ánimo mucho más tranquilo, a veces nos da la tristeza, la depresión, pero cuando llega la primavera como que empezamos a sentir hasta cómo nos arreglamos, ya nos arreglamos de una manera más fresca, con más colores, con flores, con muchas cosas que nos van ayudando a que nuestra autoestima esté cada vez mejor. Y pues espero que hayan despertado muy bien, muy contentos y aquí en Spa para el Alma, pues para aprender cosas nuevas. Ya saben que siempre les traigo a los mejores profesionistas para poder hacer de este programa tu programa de todos los viernes de 9 a 10. Y familia Valora, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el estrés afecta el desarrollo del cerebro infantil. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y vamos a hablar tantito del estrés, familia Valora. Yo creo que conforme han pasado los años, de verdad, el estrés, y yo siempre digo, estrés es 4, es 5, es 6, es 7, o sea, hay un estrés terriblemente desde que despertamos hasta que nos dormimos. Y yo pienso en todas esas mamitas que despiertan, pues, rápidamente para despertar a los niños, para mandarlos a la escuela, para darles de desayunar, para llevarlos, con todos sus uniformes, con todos su mochila, sus cosas. Y entonces vamos haciendo que los niños estén estresando, ¿no? Muchas veces hasta la manera de hablar de nosotros es muy rápida, la manera en que estamos escuchando las noticias es muy sensacionalista. Y entonces, ¿qué está pasando en estos niñitos, en estos chiquitos? Ya no despiertan con paz, ya no despiertan con equilibrio, ya no despiertan con armonía, porque nosotros mismos como adultos vamos haciendo que estos chiquitos empiecen a tener pues ese miedo, esa angustia, ese estrés, esa ansiedad. ¿Cuántos niñitos ya les sudan sus manitas? ¿Cuántos niñitos empiezan a tener problemas somatizados con la piel, con enfermedades inmunológicas? Entonces, el día de hoy traje a una experta en todos estos temas, que es la licenciada Dani Calimayor Meyer. Ella es, colega mía, ella es licenciada en Pedagogía de la Universidad Panamericana y tiene una maestría en atención temprana en la Universidad de Madrid y es certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de los niños y adolescentes. Y es una gran asesora pedagógica en crianza y trastornos de conducta, entre otros. Entonces, aunque ustedes la ven chiquita, aunque ustedes la ven pues muy jovencita, Dani Calimayor es una muchacha que la conozco ya desde hace muchos años y has visto cómo ella ha querido trabajar mucho en lo que es la crianza, en lo que es la pedagogía, en lo que es la formación integral del ser humano, pero ella ha decidido integrarse más al área infantil, a conocer todo lo que son los niños, y ella da unas asesorías maravillosas en cualquier lado del mundo, y ella
a través de este programa nos va a dar muchos tips, muchas herramientas de cómo poder mejorar la crianza con los niños y poder ayudar a que el estrés infantil no afecte tanto, tanto, tanto en el desarrollo del cerebro infantil. Y Dani, linda, te quiero dar la bienvenida. Me encanta saber que estás nuevamente aquí en Spa para el Alma. Ya hace 3 años que estuviste aquí, como pasa el tiempo, y Spa para el Alma sigue vivo y muy feliz de poderte recibir en este día. ¿Cómo amaneciste, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, Mari, muchas gracias por recibirme en tu espacio. Estoy también muy emocionada de que después de 3 años otra vez me recibas y pues con muchas ganas de compartir toda esta información que pues después de 3 años no he ido acumulando, adquiriendo. Entonces me encanta poder regresar a este espacio y compartir todo esto que es pues información y aprendizajes también a lo largo, ¿no?, de mi carrera profesional y en la práctica, y pues compartírselo a todas las familias también que pues necesitan esta información. Pues qué bonito, Dani. Pues ya tenemos aquí a los 7 minutos del programa, ya tenemos casi 40 personas al aire. Tenemos a Alexander Quintero, Dios las bendiga, a Luis Enrique Alonso, a Tita Mezco, a mi hermana. Dice, buen día, hermanita, aquí estoy contigo. Saludos a Dani, a tu mami, Irma Meyer. Hola, Mari, querida, y a mi Dani, adorada, todo mi amor. Es Álamos, buen día, Mari, aquí presente. Y pues bueno, Dani, vamos a empezar. Esto del estrés. ¿El estrés es malo para el desarrollo del cerebro de los niños? ¿Cómo tú a través de todos tus aprendizajes, todo lo que has estudiado, qué tanto afecta el estrés en el desarrollo del cerebro infantil? Pues para eso tendremos que hablar primero del estrés, Mari, que esa palabra la usamos yo creo que mínimo una vez al día, porque como tú bien decías, vivimos ya en un constante estado de estrés, pero usamos tal vez la palabra a veces en ciertas ocasiones de manera equivocada. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre los tipos de estrés que existen, porque no nada más es el estrés, o sea, hay distintos tipos de estrés y dependiendo del nivel de estrés es que podemos hablar de un estrés ya sea positivo, tal vez un nivel de estrés aceptable y uno que ya es negativo. Entonces, el estrés en sí, ¿no? La palabra no tiene una connotación negativa. De hecho, nosotros necesitamos cierto nivel de estrés y para eso vamos a hablar de la hormona principal, con la hormona principal con la que se mide el estrés, que es el cortisol. Entonces, nosotros necesitamos cierto nivel de cortisol, de estrés en nuestro cuerpo para poder tener energía. En la mañana es el periodo en el que tenemos o amanecemos con mayores niveles de cortisol. ¿Para qué? Justo para poder tener energía para levantarnos y para poder hacer nuestras actividades. Y entonces ese nivel de cortisol nos ayuda a poder mantener nuestra atención en esta actividad. También hace que tengamos nuestras respuestas fisiológicas adecuadas, como nuestro sistema inmune también que esté trabajando de manera adecuada. Entonces, cierto nivel de estrés, ¿no?, es necesario y positivo. Si tenemos nuestros niveles de cortisol bajitos, no tenemos esa energía necesaria para poder despertarnos y hacer las actividades a lo largo del día. Entonces, eso es a lo que podremos llamar un estrés adecuado y positivo. ¿Qué pasa cuando a lo largo del día tenemos situaciones desagradables, incómodas, dolorosas, estresantes, ¿no? Como las que nosotros llamamos, que son situaciones que son desagradables, incómodas o incluso que pueden ser traumáticas, ¿no? Ahí es cuando los niveles de cortisol aumentan. Y entonces sentimos, ¿no?, como que se acelera el corazón, empezamos a sudar, igual ya no nos estamos concentrando, no podemos poner atención adecuadamente en nuestras actividades. Y entonces un nivel de cortisol más alto hace que tengamos estas respuestas fisiológicas que ya lejos de ser como muy funcionales, empezamos a dejar de tener ciertas funciones en nuestro cuerpo. Y cuando estas situaciones desagradables, dolorosas, o incluso traumáticas se presentan con constancia, porque se presentan a lo largo del día y en nuestra vida, unas no las podemos evitar, otras sí se pueden evitar. Entonces, cuando se están presentando de manera constante, ¿no?, desde que nacemos,
ahí es cuando va aumentando el nivel de cortisol. Pero existe justo una clave para evitar que pase de ser un nivel de estrés regular a un nivel de estrés negativo. Y es este amortiguador. ¿Quién es ese amortiguador? Nosotros, las personas, y en el caso de los niños chiquitos, él o los amortiguadores son sus cuidadores principales. ¿Por qué? Porque yo, imagínate como bebé, ¿no? Que vivo una situación, ¿no? De estrés, que estresa mi cuerpo, por ejemplo, tengo sueño, hay ruido y entonces empiezo a llorar, ¿no? Eso es una situación que me está estresando a mí como bebé. Pero ¿qué pasa? Que tengo a mi cuidador principal que llega, me atiende, me arrulla, me canta, ve si necesito que me cambien el pañal, que si tengo hambre, nos está investigando cuál es mi necesidad, descubriendo por qué estoy llorando. Y entonces se acerca esta persona que me está dando contención, me está atendiendo mis necesidades emocionales, ¿no? Físicas. Y entonces mi nivel de estrés, que está, ¿no? Tal vez en un nivel medio o alto, se reduce, se amortigua por la presencia de este adulto, de este cuidador principal que me está atendiendo mis necesidades y me está dando contención emocional. Y entonces, eso, o sea, ese amortiguador es el que evita que un nivel de estrés medio pase a ser un nivel de estrés alto o negativo. Wow, qué Esos son los interesante. niveles de estrés que existen. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Y como tú dices, ¿no? En los niños, nosotros como padres somos esos amortiguadores. Yo les enseño a mis pacientes que el cortisol puede ser tan positivo como tan negativo. Yo les hago la referencia de es como tener una nube en donde te puede llover el cortisol de una manera constante o puedes tener una tormenta con rayos de cortisol que te provoca mucha euforia y te provoca pues hasta un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, la regulación del cortisol, familia Valora, es bien importante y es una hormona que debemos de aprender a regular desde que nuestros chiquitos están pues recién nacidos y con nosotros como esos amortiguadores, como esos jefes de familia, como esos papás, como esos adultos que podemos darles esa tranquilidad y esa armonía y equilibrio a nuestros niños. Qué interesante, Dani. Oye, ¿y qué situaciones o eventos pueden provocar estrés en un niño? Porque ya dijimos que si el niño está llorando, que si el niño tiene sueño, pero si nosotros somos esos amortiguadores, pues el niño se calma. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones o eventos de estrés? ¿Qué pasa en el cerebro del niño? Sí, pues mira, situaciones tan normales como tener sueño, como tener hambre, como que no me han cambiado el pañal, en un bebecito, eso genera estrés, ¿no? Ajá. Pero en la presencia de mi cuidador principal que está atendiendo adecuadamente, ¿no? Mis necesidades, pues el nivel de estrés no llega a ser negativo. Y esas son situaciones cotidianas que no se pueden evitar y que son necesarias porque eso es lo que poco a poco le va a ayudar a los niños a generar esta tolerancia a la frustración y esta resiliencia, mientras que mi cuidador principal esté presente y me esté atendiendo. Eso va a provocar en mí el ir desarrollando poco a poco estabilidad. Pero ahora hay otras situaciones que sí se pueden evitar, pero que generan, ¿no? Que están presentes muchas veces en las familias o a veces ni siquiera en la familia, pero en el contexto social en el que yo me estoy desarrollando, como la negligencia, como la violencia, como ser, por ejemplo, estar en un contexto en donde haya discriminación, no necesariamente dentro de mi familia, pero hay discriminación en mi contexto social. También, por ejemplo, igual en mi núcleo familiar, yo tengo amor, seguridad, ¿no? No hay violencia, pero afuera, en mi colonia, yo puedo presenciar, ¿no? Actos delictivos, en los vecinos, yo estoy escuchando gritos, peleas, o incluso puedo tener cercano, ¿no? Como situaciones hasta de muerte. Entonces, todas estas situaciones generan niveles de estrés muy alto. Y aunque parece que los niños chiquitos no llegan a entender por completo, ¿no? Lo que está sucediendo alrededor, eso es lo que uno como adulto muchas veces puede pensar, como, ay, está chiquito o es un bebé, no entiende lo que está pasando alrededor, no entiende la discusión que estamos teniendo entre mamá y papá, por ejemplo, ¿no? Pero claro que sí, o sea, ellos sí comprenden de tonos de voz, ¿no? Sí sienten, ¿no? Cierta energía que en este momento, ¿no? Mamá ahorita no está
como con este tono de voz cariñoso como estaba hace un rato. Ella está estresada y yo percibo, ¿no? Ese nivel de estrés en mí. Entonces, situaciones así, por ejemplo, también la pandemia. O sea, muchos de los niños chiquitos y las familias que atiendo ahorita que están en preescolar vivieron la pandemia encerrados, ¿no? El nacimiento de sus niños durante la pandemia. Entonces, una situación, ¿no? A nivel mundial que nos afectó en todos los sentidos, o sea, puede que los haya afectado económicamente o en la salud o también en las relaciones familiares, que fue muy difícil estar encerrados. Entonces, esa situación, por ejemplo, es algo que ha afectado prácticamente a toda la población de las familias que tienen niños en edad preescolar. Y pues no se puede, esa por ejemplo no se puede evitar, pero sí que afectó, o sea, muy fuertemente a las familias en distintos ámbitos. Entonces, pues se generaron niveles de estrés muy altos y en muchos casos no se ha atendido, ¿no? No se atendió de manera adecuada a los chiquitos y eso ha provocado justamente estrés negativo. ¿Y qué provoca el estrés negativo? Afecta directamente el desarrollo del cerebro de los niños. Ese es como lo grave del asunto, que no nada más es ese estrés negativo, ese nivel de estrés alto, después pasa, ¿no? O sea, es un ratito, pero después se quita. La cosa con los niños es que su cerebro está en pleno desarrollo. Sobre todo de los 0 a los 6 años, son los años más importantes en donde se cimentan las bases del desarrollo neuronal. Y si ellos viven, ¿no? Estrés negativo, les afecta el desarrollo de su cerebro. Es como que no se construye de manera adecuada ese cerebro y las conexiones que necesitan para poder desarrollarse plenamente y con todas las habilidades necesarias. Fíjate qué interesante todo lo que estás diciendo y uno piensa que, ay, los niños no se van a dar cuenta, ¿no? Yo veo tanta violencia entre las parejas muchas veces que se faltan al respeto, que ya no hay esa dignidad y ese respeto en cómo se comunican y hasta los niños pueden dormir en el mismo cuarto de los papás, entonces están viendo una serie de comportamientos terriblemente negativos. Estoy atendiendo a personas que están teniendo duelos por fallecimiento de seres muy queridos y como los adultos no se sobreponen a ese duelo, ves a unos niños que están teniendo una infancia triste, estás viendo niños que no se sobreponen y piensan que también pues ellos están viviendo el duelo de la misma manera que su mamá, porque a su mamá la ven mal, ¿no? Entonces, como familia Valora tenemos que ser bien inteligentes en cómo manejar nuestras emociones, en cómo manejar nuestro equilibrio integral en todas las áreas, valga la redundancia, porque nosotros somos formadores de esos chiquitos. En una ocasión, Dani, a lo mejor tú lo conoces a mi primo Nacho, que es sacerdote, y él decía que cuando tenemos un niño chiquito, un bebé, un niño chiquito, es la presencia de Dios, porque es la presencia de la paz, de la armonía, en donde vamos a escribir el libro de su vida, ¿no? Entonces, imagínense, familia Valora, la responsabilidad que tenemos como padres al saber que ese pequeñito está en nuestras manos y vamos a escribir lo bueno, lo regular y lo malo de su vida. Entonces, creo que todo esto que estás diciendo, Dani, es de vital importancia y como dices, de los 0 a los 6 años son los cimientos que vamos a necesitar para nuestra vida como adultos. Y pues bueno, antes de seguir adelante, Dani, quiero saludar a Yajaira Sánchez, que nos ve, que es la tía. La tía dice, saludos a la tía Dani desde San Luis Obispo, California. Saludos, Yajaira. A mi esposo Héctor Aguilar, que te manda saludos, a Ana Luisa Morones, que nos ve desde Ocotlán, saludos, Ana Lilia Linda, a mi hermana Tita te manda muchos saludos, Dani, Betty Palma, qué interesante tema, Maribel Casillas, buenos días, saludos y muchas bendiciones por siempre presentes, Pau y yo en el excelente tema. Ay, Andrea Jiménez, Pau y yo, aquí excelente tema. A ver, Dani, ¿el estrés tóxico daña el desarrollo del cerebro de manera general? No, hay dos sistemas que son más vulnerables ante el estrés tóxico y son los sistemas de regulación de emociones y de funciones ejecutivas. Esos son los dos sistemas que se van a ver más afectados cuando un niño vive situaciones de estrés tóxico. Entonces, el primero, que es el de regulación de emociones, eh,
pues imaginémonos que no es una niña o un niño que está viviendo una situación como por ejemplo el divorcio, ¿no? De sus papás, algo muy común, algo que pues en muchos casos, ¿no? No sé, el niño no puede hacer nada al respecto, tiene, ¿no? O sea, sucede y entonces el niño lo vive, ¿no? Con estrés. El niño no entiende muy bien qué está pasando, muchas veces incluso los niños se llegan a culpar, piensan que es algo, ¿no? Por ellos, que sus papás se están separando. Y entonces el hecho de no atender esa situación, ¿no? De no platicarlo con el niño, de no explicarle lo que está sucediendo, si es necesario a veces, ¿no? Llevarlo a terapia para que trabaje estas emociones y que entienda, ¿no? Al final, pues que es una decisión que no tiene nada que ver con el niño, que tiene que ver con la relación entre mamá y papá. Pero entonces, si no se atiende de manera adecuada, este sistema de regulación de emociones se ve afectado, ¿no? Vivo yo esta situación con un nivel de estrés alto y entonces se me afecta la regulación de mis emociones. ¿Y eso cómo se ve? Probablemente va a ser una niña o un niño que esté mucho más irritable, que esté mucho más reactivo ante situaciones, pues que pueden generar incomodidad ante, por ejemplo, instrucciones, ¿no? Como de mamá o papá de, oye, ayúdame por favor a levantar esto y que sean niños que, ¿no? Sean más respondones, que se enojen con más facilidad o que estén, ¿no? Como más sensibles. Les va a costar trabajo regular esa emoción, las van a vivir de manera más intensa y les va a costar más trabajo regresar a un estado de calma. Al final, vivir y tener emociones es algo natural en nosotros. En los niños chiquitos todavía no tienen desarrollada esta habilidad, que es regular mis emociones, ¿no? Pero si se suma el hecho de que yo estoy viviendo una situación estresante alta y se me está viendo afectado este sistema, ¿por qué? Porque no estoy recibiendo esta información de mi entorno de cómo debo de manejar una situación estresante como es el divorcio de mis papás, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo con esta información? Tengo muchas dudas, tengo muchos miedos y no me están diciendo qué hacer con toda esta información. Entonces, este sistema no está recibiendo esta retroalimentación que necesita y entonces se va a ver afectado y entonces yo voy a estar más irritable, más respondón, más reactivo, incluso puede ser más agresivo. Entonces, ese es uno de los sistemas que se ven afectados. Y el otro sistema también que se ve afectado es el sistema de las funciones ejecutivas y la atención. Entonces, niños que viven también situaciones con niveles de estrés tóxico son niños que muchas veces se pueden confundir o que puede generar un déficit de atención, porque son niños que van a estar más dispersos, porque su atención no va a poder permanecer, ¿no? En una actividad o en un estímulo. Entonces se puede parecer mucho a un déficit de atención, ¿no? Con o sin hiperactividad. Y que otras, las funciones ejecutivas son, por ejemplo, el control de mis impulsos. Entonces pueden ser niños que les cueste mucho más trabajo, por ejemplo, este impulso, ¿no? De no toques, ¿no? Entramos a una tienda y yo le pido que aquí no podemos, ¿no? A mi niño que no puede tocar las cosas porque son frágiles y entonces son niños que no controlan el impulso de yo veo algo, me dan ganas de tocarlo, ¿no? De jugarlo y aunque me dan la instrucción, yo no controlo ese impulso y entonces estoy agarrando cosas en un lugar en donde ya me dijeron que no puedo, ¿no? Estar tomando los objetos. Esa es, por ejemplo, una función ejecutiva, el control de los impulsos. Otro es la memoria de trabajo. Entonces, ¿no? Tú les dices, por ejemplo, eso se ve mucho en la comprensión lectora. Al final, cuando tú estás leyendo o te dan una instrucción incluso un poquito más larga, ¿no? Que sea una oración, tú lo que tienes que hacer con esta instrucción es guardarla en tu memoria, ¿no? O sea, es que no se te vaya, ¿no? Que me dicen algo y me entra por un oído y se me sale por el otro. Me entra por un oído, lo guardo en mi cerebro, ¿para qué? Para que cuando esté haciendo la actividad, esta instrucción que me dieron, la lleve a cabo y que no se me olvide, ¿no? Por ejemplo, ve a tu cuarto, pero agarra tus calcetines, no se te olvide bajar tus calcetines y tus zapatos, ¿no? Y entonces ahí va el niño al cuarto y regresa y los calcetines y los zapatos, ay, se me olvidaron. Esa es otra función, ¿no? Entonces, se les dificulta guardar esta información que nosotros les estamos dando y es algo tan simple como te doy una instrucción y se te fue lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, dos cositas simples. También la planeación y la organización son funciones ejecutivas. Entonces, el ser capaz de planear qué tengo que hacer, ¿no? Antes y después para llevar a cabo una actividad,
eso también se les puede afectar. Entonces, estos son los dos sistemas que se van a ver más afectados o que son más vulnerables ante los niveles de estrés tóxico. Y fíjate, ahorita lo que tú estás diciendo es que nosotros como adultos somos los responsables de transmitir el estrés tóxico a nuestros hijos. Entonces, aquí realmente lo más importante, familia valora, es que nosotros tengamos esa oportunidad de trabajar nuestras emociones, de estar en paz, de trabajar mucho en introspección, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos que de afuera hacia adentro nos llegue la paz. Y a lo mejor el escenario va a estar complicado, pero nosotros tenemos que traer ese trabajo personal en donde nosotros sabemos que a lo mejor el escenario no es el mejor, pero nosotros tenemos la capacidad de darle sentido a nuestra vida, para bien o para mal, en positivo o negativo. Y sobre todo somos responsables de nuestros hijos, de darles ese equilibrio integral desde los primeros momentos de su vida. Y quiero saludar aquí Gaby Santillán, muy interesante, Dani, saludos desde Guadalajara, saludos Gaby, con mucho cariño, Consuelo Rivero, saludos Consuelo, Rosita Bautista, buenos días Dani Mari, excelente tema, Malún R. Leiva, saludos Dani, un tema muy interesante, Nelly Pérez, saludos desde Los Ángeles, California, como siempre temas interesantes y de tanto aprendizaje, bendiciones a Mari y a Dani, buen fin de semana, Héctor Martínez Barrón, felicidades Mari y saludos. Wow, Dani, pues tenemos casi 80 personas al aire, ya casi vamos a completar las 100 personas. Y a ver, aquí Dani, una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo se ve en un caso real de un niño o una niña que ha vivido un estrés tóxico? Tú nos decías que son niños muy impulsivos, que pueden tener déficit de atención, pero ¿qué otros contextos has visto en el estrés tóxico de los niños cuando nosotros lo generamos? Pues mira, te platico un caso que yo tenía de una chiquita en edad preescolar. Estuve acompañándola eh, como sombra porque pues en la escuela me solicitó, necesitaban una sombra porque ella no podían. ¿Nos explicas qué es sombra para la familia Valora? Claro, es una persona, ¿no? Como que tiene tal vez un desarrollo profesional como yo similar en educación, pedagogía, que acompaña a los niños que tienen alguna necesidad educativa especial en su jornada escolar, en este caso con esta chiquita de 4 años, cuando ya los docentes en las escuelas no pueden cubrir las necesidades y que necesita un acompañamiento, ¿no? De uno a uno con una persona que esté pues todo el tiempo, ¿no? O de manera espacial. adecuando alguna actividad o dándole contención emocional, por ejemplo, que era el caso de esta niña, para que no se interrumpa la dinámica, ¿no? Del salón de clases, porque pues la Miss está, ¿no? Al frente del salón y tiene que atender la necesidad de todos, ¿no? No nada más de uno. Entonces, en estos casos es cuando se pide una sombra o un monitor, también se le conoce como monitor. Entonces, yo estuve acompañando a esta chiquita que tenía muchísimas necesidades en distintos, o sea, prácticamente en todos los ámbitos de su desarrollo. Entonces, esta chiquita se veía, o sea, era súper claro cómo estaban afectadas, o sea, la regulación de sus emociones, sus funciones ejecutivas, su atención, tenía un rezago a nivel generalizado, o sea, en todas las áreas de su desarrollo, cognitivo, motriz, social, afectivo. Entonces, necesitaba mucho acompañamiento. ¿Qué provocó que en esta niña necesitara este acompañamiento? O sea, esta niña les voy a poner un ejemplo más o menos de cómo era una situación, ¿no? A lo largo del día o situaciones a lo largo del día con esta chiquita. Era muy difícil, por ejemplo, que permaneciera en el salón de clases. No le llamaba la atención muchas de las actividades que hacía. Tenía un retraso, ¿no? O sea, un rezago en aprendizajes comparado con sus compañeros de su edad. Entonces, si estaba en Kinder 1, su nivel de desarrollo parecía como de maternal, ¿no? O sea, sí tenía un rezago fuerte comparado con sus compañeritos. Con cualquier situación, por menor que fuera, ella explotaba. O sea, tenía cero regulación de emociones y cero tolerancia a la frustración. Entonces, cualquier cosita que no le pareciera era una explosión de gritos, de patadas, no dejaba que nos acercáramos. Y entre muchas otras situaciones, entonces era muy difícil que la niña permaneciera en el salón,
que aprendiera, que socializara, porque ya ese nivel como de agresividad que tenía ella, de reactividad, todo el tiempo estaba en estado constante de alerta. Eso es lo que su cerebro estaba, o sea, su cerebro estaba en estado constante de alerta, cuidándose, ¿no? De qué le podía pasar y defendiéndose todo el tiempo a la defensiva. ¿Y qué lo provocó? Porque dices, en una niña de 4 años, ese nivel, ¿no? De estar a la defensiva para todo, con ese nivel de agresividad, y que cuando yo me quería acercar o cualquier persona quería acercar a contenerla, normalmente con un niño chiquito, pues le das ¿no? Llora, se pega o algo le pasa y la reacción natural es me acerco físicamente a darle contención, el apapacho, un abrazo, y esta niña no lo aceptaba. Esta niña rechazaba este contacto físico cuando estaba alterada. Y lo que pasó es que esta niña vivió mucho abandono como de sus cuidadores principales, creció al cuidado pues de nanas que también la llegaron a violentar. Entonces, pues había abandono, había también negligencia, seguramente a esta niña no le dieron y no, sí, o sea, no fueron satisfechas sus necesidades eh, afectivas, ¿no? O sea, esta niña seguramente pasaba mucho tiempo llorando y no se le atendía, no se le daba esta contención. Eh, Aparte después sufrió rechazo también de uno de sus padres, entonces la rechazaban y luego sus hermanitas también empezaron a rechazarla, como empezó a crecer con este déficit de todas estas habilidades, ¿no? Todo lo que pasaba en esa casa era culpa de la niña. Es que es culpa de ella, ¿no? Ya no vamos a ir porque está todo tirado o porque ya hizo berrinche y entonces como no está recogido o como ya hizo berrinche o como ya pasó, ¿no? Cualquier cosa era su culpa. Y entonces ya había un rechazo de la familia hacia la niña y de sus propias hermanas y de uno de sus padres. Entonces, esta niña creció con un montón como de déficits, ¿no? Afectivos, de contención emocional. Nunca recibió de su entorno cómo regularse, o sea, este afecto y este cariño y esta presencia que necesita un bebecito o un niño chiquito, ¿no? No la recibió y entonces eso provocó que la niña tuviera este tipo de comportamientos, porque si yo estoy constantemente recibiendo agresiones de mi entorno, de quienes se supone que son, ¿no? Mis cuidadores principales, quienes se supone que son los que más me aman y quienes tienen que satisfacer mis necesidades, no solo físicas, no solo darme de comer y cambiarme el pañal, ¿no? Es cuando yo me estreso, estoy llorando, están ahí para darme esta contención, cosa que no tuvo. Mi cerebro lo que hace es recibe la información de que yo sola tengo que seguir, ¿no? O sea, tengo que aprender a ir sola por la vida y más si recibió agresión física, entonces por eso rechazaba esta contención física. Ella ya pensaba que cualquier persona que se le quisiera acercar la quería agredir, entonces por eso ella rechazaba esto. Entonces, así es como se ve una niña que ha crecido, ¿no? En su corto tiempo de vida, hasta sus 4 añitos, un montón de estrés tóxico. Entonces es una niña que ya muy difícilmente puede tener un día normal, aprender, ¿no? De su entorno escolar, tener relaciones sociales, ¿no? Pues normales, con amiguitos, ya los amiguitos le tenían miedo, porque pues era una niña que llegaba a ser súper agresiva, entonces ya le tenían miedo, ya no querían jugar con ella, entonces un montón de problemas, o sea, desde los 4 años que dices, o sea, esta niña, pobrecita, porque no es su responsabilidad, o sea, no, ella no puede hacer nada, ¿no? Mucha gente ya la rechazaba, incluso adultos, entonces es muy triste ver eso y cómo es una situación totalmente provocada por los adultos a su alrededor, o sea, esa niña no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Es muy fácil decir, como, ay, esa es una niña malcriada, berrinchuda, pero ¿de dónde? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es agresiva? ¿Por qué pega? ¿Por qué grita? No es de a gratis, o sea, y no es responsabilidad de la niña, es responsabilidad de sus cuidadores principales el haber provocado este tipo de comportamientos. Fíjate que es tan cierto lo que dices y aquí mucho ojo, papás. Yo lo que veo mucho en la consulta, sobre todo de matrimonios jóvenes, es que ya el hogar es un hotel, porque se van temprano en la mañana papá y mamá a trabajar, dejan a los niños en la guardería, buscan el tiempo prolongado para que ahí les den de desayunar, de comer, de cenar y llegan a la casa
cansados los papás de trabajar, los niños chillones porque pues ya estuvieron todo el día fuera de casa y los papás están cansados, están aburridos, están haciendo los quehaceres domésticos y estos niños están sufriendo muchas heridas de abandono y de rechazo teniendo a sus papás juntos, pero con esa ausencia de papás. Entonces yo creo que es muy importante también, Dani, hablar de esa parte porque yo entiendo hoy por hoy que necesitamos trabajar el papá y la mamá, el hombre y la mujer para poderles dar una mejor calidad de vida. Pero yo también lo que veo es mucho que me traen a los niños para que yo se los componga. Y así me dicen, es que te traigo aquí a mi adolescente, te traigo aquí a mi hijo para que me lo compongas porque ya no sabemos qué hacer con él, ¿no? Y entonces, como tú bien dices, ¿no? Los cimientos de una formación integral en el carácter de los niños es papá y mamá presentes. Y no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad en el cariño que les podamos dar a nuestros hijos. Y de verdad, yo quiero transmitirles a todos ustedes, familia Valora, y que puedan compartir este programa, lo importante que está diciendo Dani, lo importante que es darles esa contención, ese amor, ese respeto, ese cariño, esa dignidad. Porque yo creo que lo más terrible que está pasando con los niños chiquitos es que no tienen el respeto ni la dignidad de sus padres y piensan que son chamaquitos que ya nada más vienen al mundo como por inercia y que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Pero eso sí, los tratan de comprar con cosas materiales, con viajes, con comidas en restaurantes muy elegantes y creen ellos que es la verdad lo que necesitan los niños cuando los niños necesitan es la ternura, el apapacho, la parte kinestésica. Cuando son chiquitos los niños necesitan el amor, pero concreto, de amor, de apapacho, de sonrisas, tonos de voz. Yo creo que Dani es muy importante que hablemos de los tonos de voz, ¿no? Porque hay que hablar en esa parte de accesibilidad, en donde podemos hablar con ternura, con dulzura, con cariño y credibilidad. Cuando nosotros queremos dar órdenes, queremos formar límites, pero cuando ya hablamos con unos gritos y con una voz espantosa, los niños lo que están recibiendo es temor, están recibiendo miedo de sus padres. Aquí Germán Sartres dice, ¿qué es la calidad? Se habla mucho de eso. ¿Quieres explicar, Dani, qué diferencia hay entre la cantidad de tiempo y calidad de tiempo? Sí, por ejemplo, un ejemplo que doy es, imagínate que tú tienes 5 horas, ¿no? Que estás en tu casa, o por ejemplo, algunas personas que trabajan desde casa y que pueden decir, pues es que yo estoy en casa, entonces estoy todo el tiempo con mis hijos, pero estás trabajando. O sea, ¿dónde está tu atención? Puede que estés 5 horas, ¿no? Que aparentemente estás con tus hijos, pero no estás interactuando con ellos y tu atención no está plenamente en la actividad que tus hijos están haciendo, en las preguntas que te están haciendo, en lo que te está señalando el bebé, ¿no? O sea, si es un niño, ¿no?, chiquito que todavía no tiene lenguaje. Entonces, yo puedo percibir que en cantidad es, no, pues estoy 5 horas, eso es un montón, eso es más, ¿no? Que cualquier familia promedio mexicana lo que puede dedicarle a sus hijos. Pero eso no es una interacción de calidad, porque para hablar de calidad necesitamos hablar de una interacción recíproca y presente, o sea, con atención plena en tu hija o tu hijo. Imagínate que no estás trabajando, pero estás sentada, no sé, en la sala y tu hijo está jugando carritos y tú estás sentado en el celular, ¿no? O viendo alguna red social, o comprando algo, o viendo qué vas a pedir por Uber Eats. Y entonces tú piensas que estás ahí presente con tu hijo mientras que está jugando, pues estoy al lado de él, ¿no? Y sí me dice, papá, mira lo que estoy haciendo. Y después de 10 segundos de estar yo, espérame tantito. Ya, ahora sí, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué querías, hijo? Ya, o sea, ya tu niño ya lo que te quería enseñar igual y ya pasó, te tardaste tiempo en interactuar con él, no estás ahí plenamente. Entonces, eso nuevamente, o sea, aunque estés tú ahí al lado, pero si tu atención no está totalmente en la actividad que está haciendo tu hija o tu hijo, no estás poniendo atención, no están todos tus sentidos, no es una interacción de calidad, aunque estés al lado. Entonces, para hablar de una interacción de calidad, todos tus sentidos tienen que estar con él o ella, presentes. Tienes que estar así con tus antenitas, ¿no? Atento a qué es lo que está haciendo, sus gestos,
si es un balbuceo o no, qué está queriendo decir, qué me está señalando, qué le está interesando. Y luego tú respondes a esa interacción. Ah, el bebé ya me señaló. ¿Qué es eso? Sí, eso se llama una cuchara. Cuchara, mira, toma la cuchara, con la cuchara comemos. O sea, ese tipo de interacción no se puede dar cuando tú estás con tu atención dividida. Entonces, a eso es a lo que podemos como llamar una atención de calidad. Y entonces es mucho mejor si tú lo que tienes es solamente media hora, ¿no? Escasa media hora en tu día para poder interactuar con tu hijo, pero que esa media hora tú guardas tu celular, cierras tu computadora y le dices a todo el mundo, ahorita no voy a atender, ¿no? O sea, es media hora de atención plena con mi hija y mi hijo. Y ya después de media hora, ahora sí puedo regresar a contestar mensajes, atender la computadora o sea, atender a la demás gente, ¿no? Que está alrededor mío o que pueda necesitar. Entonces es mucho mejor, aunque sea media hora de atención plena, aunque sean 15 minutos de atención plena y total con tu hijo, a 2 horas, pero 2 horas en donde estoy entre que el celular y entre que haciendo algo de trabajo y respondiendo llamadas. Entonces ahí es en donde no compensa la cantidad con la calidad. Es mejor, ¿no? 15, media hora de calidad a 2 horas, ¿no? Que son más, pero que no hay calidad en la interacción. Muy bien explicado, Dani. Pues aquí tenemos a Edmundo García, que nos ve desde Lerma, allá en el Estado de México. Saludos, Mundo, qué gusto saludarte. A nuestra doctora de cabecera, la doctora María Antonia López Moraila, que dice, lindo día, María y Dani, excelente tema. Y pues bueno, Dani, ¿tienes algunas herramientas prácticas para compartirnos para que en casa o en la escuela podamos empezar a fortalecer las habilidades socioemocionales de los niños y de alumnos? Sí, a mí una herramienta que me gusta mucho compartir, sobre todo hablando de si lo que necesitamos es practicar como adultos o como cuidadores o educadores una contención emocional adecuada, esta herramienta que es de un libro muy bueno que se llama El cerebro del niño, se llama conectar, esta herramienta. Entonces, conectar justamente lo que va a hacer es conectar con esta parte del cerebro de nuestra niña o de nuestro niño, que es el cerebro inferior, que normalmente es el que está activo cuando, ¿no? Yo como niña o niño estoy viviendo una situación desagradable, dolorosa, que me incomoda, que estoy en un berrinche, y entonces es cómo va a ser mi acercamiento para darle esta contención y conectar con esta parte del cerebro. ¿Para qué? Para disminuir su reactividad, ¿no? Para que esté abierto a recibir esta información que yo le quiero dar o este aprendizaje, ¿no? Si es algún límite, ¿no? Si es un comportamiento inadecuado que está teniendo, pero ¿cómo voy a yo comunicarme y conectar antes, ¿no? Para que sí reciba la información este niño o esta niña. Entonces, esta herramienta consiste en 4 pasos. El primero es justo de lo que tú hablabas, implica el tono de la voz que estamos utilizando, o sea, nuestro lenguaje verbal y no verbal. Entonces, para poder primero como que entablar esta conexión con nuestra niña o niño, lo que se sugiere es que sobre todo con niños chiquitos, si estamos hablando de los 0 a los 6 años, incluso en edad primaria, es tú ponte a la altura de tu niña o de tu niño, ¿no? O sea, híncate o te vas y te sientas en una silla para que sus ojos estén a la misma altura. Esto es lenguaje no verbal que ya disminuye como esta postura de autoridad, ¿no? Que incluso puede dar miedo, o sea, un niño súper chiquito y ver a alguien alto, eso puede dar, ¿no? O sea, puede como que atemorizar. Entonces, el hecho de estar al mismo nivel, eso ya disminuye esta reactividad que puede tener el niño o este miedo que puede generar cuando sabe que igual hizo algo no adecuado y entonces ya me van a regañar o algo me van a decir. Entonces, esta conexión, el tono de voz. O sea, el tono de voz, como tú decías, no tienen que ser gritos para que mi hijo me ponga atención. O sea, porque el grito lo que provoca es miedo y nosotros no queremos conectar a través del miedo porque a través del miedo no aprende el cerebro. El cerebro tiene que estar en estado de calma para que pueda aprender y recibir esta información que yo le voy a dar. Entonces, con un grito, sí, claro que vas a parar en seco a tu hija o a tu hijo, ¿no? Y se va a pasmar, pero va a ser por miedo y no va a recibir y guardar la información en el aprendizaje que tú le des. Entonces, es importante que sea un tono de voz
¿no? Si vas a poner un límite, pues es un tono de voz neutral como el que yo estoy utilizando ahorita, ¿no? Es el que tú y yo estamos utilizando, es un tono de voz firme, mi voz es firme. Y dependiendo del caso, hay situaciones que sí ameritan un tono de voz más dulce, ¿no? Si está asustado, si le dolió. Entonces, claro que podemos usar un tono de voz como con más dulzura, con más amor, pues porque la situación lo amerita. Entonces, ese es como el primer paso, mi Ajá. lenguaje verbal y no verbal. El segundo es validar las emociones. Ese paso es muy importante porque muchas veces vamos y como que para evitar como que no aumente o el berrinche o el llanto o el enojo, es no pasa nada, no pasa nada, ¿no? No, no te pasó nada. Y lo que estamos haciendo ahí es negar la emoción del niño. Es claro que pasó algo. Por eso es que está o enojado, por eso es que está llorando, porque algo le pasó y para él sí pasó algo, aunque para ti tal vez tú lo percibas como de, ay, no pasó nada, para el niño sí pasó algo. Y es importante validar su emoción. Estás triste o te duele, ¿no? Igual es una sensación, te dolió, ¿no? Te asustaste, estás llorando, te sientes triste, estás enojado, entiendo que estés enojado por esta situación, no entiendo que te asustaste porque te cayó agua en los ojos o te cayó shampoo en los ojos y te asustaste o te dolió y no te gustó, ¿no? Entonces es validar la emoción que están sintiendo y no decir no pasa nada. La Después, número 3, Dani, para que no se nos acabe el programa. la número 3 es escuchar. Es muchas veces cuando ya los niños tienen lenguaje verbal, es permitirles que hablen, porque a veces no los dejamos hablar. Nosotros hablamos, hablamos, hablamos y el niño no tiene oportunidad. Entonces, déjalos que hablen, si quieren hablar, que te expliquen, ¿no? Y por último, reflejar que es, reflejas, ¿no? Ah, lo que entendí entonces es que estás enojado no porque te cayó el agua en los ojos, sino porque no te gusta que yo te ponga el shampoo, te lo quieres poner tú solito. Entonces, es como que confirmar lo que mi hija o mi hijo me están diciendo, porque a veces podemos no interpretarlo bien. Entonces, esos son los 4 pasos para poder conectar y dar esta contención emocional adecuada. Y familia Valora, ustedes ahorita con plumita y con papelito tienen que apuntar estas 4 reglas maravillosas para podernos interactuar con nuestros hijos chiquitos, con nuestros hijos medianitos y con nuestros hijos grandes, porque yo creo que también el tono de voz, el validar sus emociones y todo es importante para cualquier edad de nuestros hijos. Y Dani, dinos dónde te podemos localizar, qué tipos de cursos das, cómo podemos darte esta publicidad aquí en el programa para que la familia Valora se ponga en contacto contigo y mis secretarias Consuelo Rivero o Magali o Rosita Bautista, algunas de mis secretarias que aquí apuntan los datos de Dani. ¿Nos puedes dar tu WhatsApp y qué tipos de cursos estás dando de crianza? ¿Los das en manera virtual, presencial? ¿Cómo es tu técnica? Sí, pues te comparto si quieres primero mis datos y ya luego los Ajá. servicios. Me pueden encontrar por medio de WhatsApp, que es el 55 41 41 86 05. Ese es mi ¿Otra vez? ¿Otra vez? 55 41 41 86 05. Ese es mi WhatsApp, por ahí me pueden contactar directamente. También tengo redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, en las cuales estoy publicando contenido constante en temas sobre crianza. Y en todas estoy como Dani con doble N, con I latina, punto Cali. Cali, C-A-L-Y. Así como está aquí escrito en su Exacto, nombre. mi nombre, Dani Cali, Dani.cali. Entonces, esas son mis redes sociales. ¿Y qué servicios estoy dando? Doy yo asesorías en crianza, las doy de manera presencial para quienes estén en Querétaro, pero para quienes estén en otras partes de la República Mexicana o en otra parte del mundo, pues doy asesorías de manera virtual sobre crianza, sobre todos estos temas. Si ustedes tienen dudas acerca de sus estrategias en crianza, si no saben cómo hacerle en situaciones como un berrinche, un comportamiento desafiante que no sé cómo manejar, con mucho gusto yo las puedo apoyar con este tipo de asesorías. Y también cada martes estoy dando un taller de manera virtual a través de Zoom, igual en temas alrededor de crianza. Entonces, el próximo martes, por ejemplo, tengo el tema sobre cómo poner límites efectivos. El siguiente martes hablamos sobre
qué son las consecuencias, cómo se ponen, qué son premios, ¿no? Los premios y los castigos. Y así cada martes tengo un tema distinto a las 7:30 de la noche. Entonces, puede que les guste más la asesoría personalizada o tomar uno de estos talleres virtuales y se quedan grabados. Entonces, si ustedes se inscriben y no lo pueden tomar por alguna razón, se quedan grabados para que puedan verlos cuando ustedes puedan. Pues qué maravilla, familia Valora. Se fijan cómo debemos de prepararnos, cómo debemos de estar formándonos para formar a buenos niños, a buenos adolescentes, a buenos adultos. Y yo creo que muchas veces la inversión para la educación la tomamos como algo que no vale la pena, ¿no? Gastamos más en ir a una comida, en alguna bolsa, en algún accesorio, en algún viaje. Y está bien, porque también nos tenemos que complacer a nosotros mismos, porque merecemos, ¿no? Eso que nos gusta. Pero yo creo que el poder hacer de la formación de nuestros hijos algo integral, algo que sea verdaderamente sano y bueno, a la larga vamos a tener hijos productivos. Y yo que ya estoy bastante más mayorcita que Dani, yo les puedo decir que tengo dos hijos ya de 34 y de 32 años que son funcionales, que son muchachos buenos, que son muchachos con valores, que son muchachos con límites, con estructura, y todo es gracias a haber estado presentes su papá y yo en todos los años de su vida, porque eso es lo que necesitan los niños. Los niños necesitan equilibrio, los niños necesitan cimientos, y solo esos cimientos se los pueden dar en casa, con amor, con dedicación, con alegría y con tenacidad y disciplina. Aquí tenemos a Gaby Batis, que me manda muchos saludos, y a Lula también, saludos a las dos con mucho cariño. Consuelo Rivero dice, qué interesante tema. Aquí tu mami dice, Dani Cali, nada más que Dani, chiquis, es Dani con doble N e I latina y punto y Cali. Magali Castillo aquí ya puso los datos. Gracias, Magali. Victoria de la Cruz también nos dice que me puedes repetir los talleres, por favor. Sí, claro que sí. Mira, tengo el próximo martes, y si me siguen en mis redes sociales, yo estoy constantemente publicando el calendario porque son un montón. Está un poquito difícil, pero igual si me mandas un mensajito por WhatsApp, yo te puedo mandar directamente el calendario, pero de todas maneras te los comparto. El próximo martes tengo cómo poner límites efectivos. El siguiente martes qué son las consecuencias y cómo ponerlas. Tengo también el manejo de agresión física en los niños, el efecto de las pantallas en el desarrollo del cerebro infantil. Y tengo la plática de los arquitectos del cerebro infantil, cómo cimentar, ¿no? Como las bases del cerebro, justamente lo que estábamos hablando, cómo cimentar las bases del cerebro para un desarrollo neuronal saludable. Entonces, esos son algunos de los temas que voy a tener todos los martes, pero te recomiendo que me mandes un mensajito de WhatsApp y te mando yo el calendario para que lo tengas presente y puedas apartarlas y ya me dices a cuál te interesa inscribirte. Ay, qué lindo. Ay, también tengo aquí a mi querida Marce Gómez, que me manda muchos saludos, y te manda a ti, Dani, muchos saludos. Marce, te mando un beso con todo mi cariño. Y Dani, a ver, en un minutito, ¿con qué quieres terminar el tema, mi amor? Pues creo que lo más importante me parecería es que hay muchas situaciones estresantes, ¿no? Que no vamos a poder evitar. Obviamente las que sí se pueden evitar, ¿no? Como es la violencia o la negligencia, las dejamos punto y aparte. Pero hay muchas situaciones como la pandemia, por ejemplo, la enfermedad de algún familiar que no podemos evitar, ¿no? Que son situaciones que sí nos van a afectar, pero que lo más importante es justamente nosotros como adultos y como cuidadores principales aprender, ¿no? Adquirir estas herramientas para que evitemos que este nivel de estrés, ¿no? Medio o regular pase a ser un nivel de estrés alto y que empiece a afectar el desarrollo del cerebro de nuestras niñas y nuestros niños. Y al final lo que afecta son funciones muy importantes que les van a permitir ser adultos funcionales, saludables. Entonces, el trabajo que ustedes hagan ahorita en la infancia, en los primeros años con sus hijos, ese trabajo ustedes lo van a ver reflejado después
en su adolescencia y después en la adultez de sus hijos. Y puede que a veces se toman decisiones, ¿no? Como, ay, no, quiero tener una comida en un restaurante en paz. Y entonces, pues le doy el celular a mi hija o a mi hijo, porque es la única manera en la que voy a tener esta comida en paz y sin interrupciones. Entonces, tomamos a veces decisiones que a corto plazo nos funcionan más, pero que a largo plazo, o sea, no saben como las dificultades y los problemas que a futuro se van a encontrar por haber tomado esa decisión en ese momento de sí darle el celular por tener una comida en paz, ¿no? Entonces, Ay, Dani, pues ha sido maravilloso. Discúlpame, ya no podemos seguir adelante con este tema, nos podemos quedar 2 horas más, pero pues ya tengo que terminar el programa. Te agradezco de verdad el que hayas estado y que no sea la segunda vez, sino que haya muchas más ocasiones en las que estés aquí, Dani, porque creo que son temas de mucho interés para la familia Valora. Y familia Valora, ya saben que es viernes, viernes que no haya Netflix, viernes es para el alma. Este programa ya lo subo a las redes de Facebook y a la página de YouTube para que lo vean en la tarde, en la noche con sus familiares y pasen. Ahorita se reproduce el programa con toda la gente que ustedes quieran, porque este es un regalo maravilloso que pueden hacer el día de hoy. Y gracias, Dani, por haber estado aquí presente. Y familia Valora, pues ya se terminó el programa. Aquí Leticia Ramírez dice saludos, Dani, desde Zacapualco, Morelos. Y pues el caso es que tuvimos mucha gente aquí que nos estuvo viendo y los invito al próximo viernes a otra emisión de Spa para el Alma. Saben que tengo a los mejores conferencistas para darles a ti y a todos ustedes lo mejor para su crecimiento integral y espiritual. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Dani. Un placer. Mari, adiós.